en este momento. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos das y queremos suplicarte y pedirte que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros en este día, en este lugar. Queremos que abra nuestro entendimiento a la palabra, que nos dé la capacidad de comprensión y de asimilación. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro este día. Sé tú el que hagas la obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 4 es donde estamos. Ahí es nuestro capítulo base de este tema. El crecimiento del discípulo. Ya vimos la primera parte, la 1, esta es la 2. Nos quedamos inconclusos. Y hago un resumen rápidamente. Dijimos que el creyente, por ser creyente, no crece. Parece una frase filosófica, pero no es. El creyente, por ser creyente, no crece. ¿Por qué? Porque el creyente, nada más por ser creyente, no toma el compromiso de lealtad y fidelidad, a menos de que ese creyente se convierta en discípulo. Entonces, en ese nivel, en esa concientización, toma el compromiso para crecer en la lealtad, en la fidelidad a Dios y ser productivo. Siempre un discípulo siempre será productivo a comparación a un simple creyente. Pregunta número 1. ¿Usted quiere ser solamente un creyente o quiere ser un discípulo? Un discípulo de Jesús, un discípulo de Dios, no un discípulo de alguien, sino que seas y te conviertas un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Efesios capítulo 4 es donde encontramos el crecimiento del discípulo, y como discípulos necesitamos crecer en humildad y mansedumbre, paciencia y amor. Y el versículo 3 y el versículo 4 es un resultado de lo que puede suceder dentro de una iglesia. Ok, como discípulos del Señor Jesús, no podemos ser cristianos solitarios. No podemos ser creyentes sin pertenecer a un pueblo de Dios. No se vale, no se puede. Es como si las células de tu cuerpo, sacas una célula y dices, pues vete a dar la vuelta y ahí vive aparte, ya no te metas en mi cuerpo. Esa célula se va a morir. Cada cristiano somos como una célula y no podemos vivir fuera de las demás células. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, Dios lo puso precisamente, lo estableció aquí en la tierra para que el creyente encuentre compañerismo, encuentre ese calor, esa unidad, ese crecimiento. Entonces, como cristianos y como creyentes, necesitamos ser discípulos, ¿ok? El Señor Jesús en la Biblia, más bien en el Nuevo Testamento, encontramos repetidas ocasiones donde se menciona la palabra discípulo. Y un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, un alumno de toda su vida. Ahora, como discípulo de Cristo, nuestro maestro es Jesús. Nosotros somos los alumnos. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Nosotros somos alumnos. Y en la Biblia encontramos las pautas o la forma cómo crecer y cómo ser productivos precisamente en la iglesia donde pertenecemos. Allí necesitamos ser productivos. También en el mundo, en la sociedad, ser productivos. Somos personas, somos seres sociales, y donde nos encontremos se requiere que seamos productivos. Se requiere que colaboremos para el bien de la misma sociedad. La profesión o el trabajo o la labor que hacemos es parte
es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra colaboración a esta sociedad. Si la humanidad y toda la gente que está en el mundo tomaran esa concientización, tendremos un mundo diferente. Nuestro mundo sería muy distinto a lo que tenemos hoy en día. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas no tienen temor de Dios, no son hijos de Dios, no conocen lo que es ser una persona productiva y una persona de bien a la sociedad. Usted que es hijo de Dios, que es creyente y que ahora quiere ser discípulo, es importante en tu medio ambiente donde te movilizas todos los días, que des testimonio de que eres un hijo de Dios. Sé productivo y que seas una persona de bien en la sociedad finalmente. Bien, entonces la primera cosa en la cual tenemos que crecer es la humildad. Contrario al orgullo, contrario a la altivez, contrario a todo aquello que pensamos que todo lo sabemos, la humildad es importante en nuestra vida cristiana. También vimos que el orgullo es abominación a Dios, y Dios quebranta a los soberbios y a los altivos. Y dice la Biblia también, y da gracia a los humildes. ¿Se fija? Dios abomina al ser humano orgulloso. Por naturaleza, el ser humano es orgullosa, es altivo. Y más cuando piensa que ha alcanzado y ha escalado ciertos escalones en la vida. Y siempre pues mira a la gente de arriba para abajo, ¿sí? Pero los hijos de Dios, no importa lo que alcancemos y escalemos en la vida, ya sea profesional, universitariamente, lo que sea, y que pensemos que estemos a lo más alto, tenemos que mantener la humildad en nuestra vida. ¿Dicen amén? Ser humildes. Y la segunda virtud o el segundo fruto es, ¿cuál es? La mansedumbre. La mansedumbre, el tener esa característica o esa virtud. Y vimos como ejemplo la vida de Moisés. Ahí vimos la semana pasada en Números capítulo 12, versículo 3, en donde dice, Dios reconoce que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra en su época, ¿sí? Era el único hombre manso que había en el mundo. Así lo reconoció Dios. No sabemos si lo hubiéramos visto en persona, no sabemos cuál va a ser nuestra impresión. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo que lo menciona en Mateo capítulo 11, versículo 28. Si lo buscan conmigo, por favor, Mateo 11, estamos haciendo un pequeño resumen. Mateo 11, 28. No deseo que usted venga aquí los domingos y solamente pierda su tiempo, sino que aprenda algo y se lleve algo a su casa y que implementes algo en tu vida cristiana cada vez que estés aquí. 11, 29 del Evangelio de San Mateo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Es manso y humilde. Juntos, manso y humilde. Entonces, si Él fue manso y humilde humanamente aquí en la tierra, y nosotros somos seguidores de Él, necesitamos aprender de Él, ser mansos y ser humildes. Jesús menciona esto a sus discípulos precisamente para que ellos captaran, entendieran y se concientizaran de que su maestro era manso y humilde, y ellos tenían que aprender eso. Imagínate nada más el apóstol Pedro. Imagínate a Juan, a otro. Imagínate que esos hombres que siguieron a Jesús por 3 años
Y me imagino que el primer año, los primeros meses, ¿cómo le causaron problemas al Señor Jesús? Eran personas que no tenían ni idea de ser discípulos. Y allí encontramos varias partes de los evangelios que se peleaban, discutían y querían tomar un puesto de liderazgo. Y se peleaban por ese puesto. Y Jesús los exhortaba, les enseñaba. Y a estas alturas le dice que Él es manso y humilde. Y a lo mejor al escuchar eso los discípulos, no sé qué actitud tomaron, o a lo mejor se echaron miradas unos al otro y como diciendo, ahí te hablan Pedro, ¿sí? O ahí te hablan Tomás, ahí te hablan Mateo, probablemente, porque ellos tenían que aprender esa característica o crecer en esa virtud. Y la tercera es la paciencia. La paciencia es algo que todos los seres humanos lo necesitamos, lo requerimos en la vida social, en la vida personal, y es lo que menos tenemos como personas. ¿Es cierto? ¿Reconócenlo? La paciencia. El antónimo es la impaciencia. El ser humano son impacientes. Si usted ve, se fija, los conductores en las calles, en las carreteras, son impacientes y quieren estar delante de los otros y no se esperan, y si algo te equivocaste por X causa, ahí te pitan y todo, y la gente es impaciente. Por naturaleza, el ser humano es impaciente, pero el discípulo de Jesús necesita aprender y desarrollar esa virtud en su vida, implementar esa virtud en su vida como creyente y como discípulo de Jesús. Usted es un discípulo de Jesús, pues necesita crecer y desarrollar esa virtud en tu vida. A los jóvenes, desde ahorita, desde hoy, desde este día, tienen que comenzar a orar al Espíritu Santo y pedir: Dios, si me haces una prueba de la paciencia, ¿con cuánta calificación saldré? Porque a los jóvenes que todavía no tienen novia y no se han casado, cuando se casen van a necesitar esa virtud, ¿sí? Van a necesitar esa virtud. Muchas parejas se han divorciado por la falta de esa virtud, por la paciencia, la tolerancia. Y como no existe paciencia ni tolerancia, ahí truena esa pareja o ese matrimonio, esa relación, truena. Y cada quien por su camino, ¿verdad? Por eso hoy en día los jóvenes o la gente adulta, porque también lo practica la gente adulta, y dicen, pues vamos a vivir en unión libre. Y así vamos a ver si nos acoplamos, nos adaptamos o no. Y si no, pues cada quien que agarra su camino y no tenemos ningún compromiso. Pero como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, eso no es válido y eso tú no lo puedes hacer. ¿Ok? Tú no lo puedes hacer. Es preferible que desde hoy comiences a revisar y examinar en tu vida hasta qué nivel, vamos a pensar de 1 al 10, hasta dónde tienes o eres paciente, hasta dónde has desarrollado esta virtud en tu vida acerca de la paciencia. Es como el domingo pasado estaba comentando de un perro adulto que se le acerca un cachorrito, perro pequeño, y ese cachorrito le muerde las orejas, le estira jala la cola, y hace tantas cosas con el perro adulto, y el perro adulto soporta, y para el perro adulto le puede dar una mordida y así se acaba el problema. Pero sin embargo, el perro adulto ha aprendido la paciencia y soporta
todas las cosas que le hace ese cachorro. Eso es precisamente lo que sucede con los seres humanos. Muchas ocasiones tenemos que soportar algún insulto, alguna injuria, alguna queja, y tenemos que soportar, y aunque dices, no lo soporto, no quiero golpear, pero eres discípulo de Jesús, y solamente pues cierras los ojos y dices, Señor, esta es la prueba de mi paciencia. A mí me ha pasado, y cuando parece que voy a estallar, digo, esta es la prueba, este es el examen de mi paciencia, Señor. Pues bueno, soportaré. Pero realmente, pues necesitamos aprender y desarrollar la paciencia. Dios, como Dios tuvo paciencia suficiente hacia el hombre pecador, Dios te tuvo paciencia a ti hasta el día que tú tomaste la decisión de acercarte a Dios, de caminar con Él, de arrepentirte de tus pecados. Él te tuvo paciencia, porque si Él no tuviera la paciencia como Dios, ya hubiera hecho de este mundo, solo que mueva su mano tantito, este planeta se va a salir de control y entonces ya desaparece. Pero Dios nos asegura su paciencia y estamos aquí. Y la Biblia dice también que Él tiene paciencia al mundo, y dice que espera a que los pecadores se arrepientan. Por ejemplo, 1 de Pedro 3:20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Noé, el constructor del arca, les estaba predicando de que Dios va a destruir el mundo, que se arrepientan, que se acerquen a Dios, y nadie quiso. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas, nada más su familia. Su familia nada más le creyeron, y Dios aguardó la paciencia, 120 años. Ahora vamos a ver segundo libro de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Están en el primera de Pedro, pasan segundo de Pedro. 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Es lo que es la persona de Dios. Aquí estamos viendo cómo Dios ama al mundo y pues es paciente con la humanidad. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 5 y versículo 3. Estamos en las cartas del apóstol Pablo, estamos en el Nuevo Testamento. Vete en el área de las cartas y allí no hay pierde. Capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y uno puede decir, orar todos los días, Padre Santo, dame paciencia, quiero ser paciente. Oh, dame esa virtud de la paciencia, yo quiero crecer en la paciencia como discípulo. Y aquí, según Romanos, la paciencia viene a través de la tribulación. Es decir, la paciencia que tú vas a desarrollar no solamente viene gratis y como algo mágico que va a caer sobre tu vida, y vas a ser el hombre o la mujer con mucha paciencia. Esto se desarrolla, es un fruto que desarrolla. Inclusive esta palabra, la paciencia, se repite en Gálatas como fruto. Bueno,
Entonces viene a través de la tribulación. Entonces dice, entonces no pido paciencia. No pido paciencia porque lo que me va a venir primero es la tribulación, es la prueba. Pero es importante que como discípulo crezcas en la paciencia. Y pues no importa que venga la tribulación, pero el asunto es que tú tienes que crecer en paciencia y ser paciente. Santiago, o la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se fijan? ¿Cómo puedo crecer en paciencia? ¿Cómo puedo desarrollar la paciencia en mi vida como virtud o como fruto? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Así lo establece, así dice el apóstol Santiago. Y esta carta es universal. Si usted se fija allí en su Biblia, arriba donde dice Santiago, dice la epístola universal de Santiago. Esta carta es para todos los hijos de Dios, ¿ok? No fue dirigido ni a Gálatas, ni a los Filipos, ni a Corinto, es universal, ¿ok? Entonces, hermanos, para desarrollar la paciencia en nosotros, vamos a requerir la tribulación, la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y en Hebreos, atrásito de Santiago está el libro de Hebreos, busca el capítulo 6 y en el versículo 12 y dice así, de esta manera, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En la Biblia tenemos muchas promesas para los hijos de Dios, muchas promesas. Hay un sinfín de promesas, pero para que se cumplan esas promesas, según el capítulo 6 y versículo 12 de Hebreos, dice que por la fe y la paciencia, es decir, las promesas de Dios a veces se cumplen, pero tenemos que aguardar paciencia. Entonces, la paciencia y la fe es una combinación de dos elementos y las promesas se cumplen, ¿ok? Las promesas no se cumplen nada más por así, porque aquí dice y se tiene que cumplir. Dios, y te exijo que cumplas tu promesa porque aquí dice. Dios dice, por tu fe y tu paciencia, las promesas se van a cumplir y por sí se van a cumplir. Entonces necesitamos paciencia en la vida cristiana, ¿no es cierto? Necesitamos paciencia para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Se necesita paciencia para poder vivir en un medio social, en esta sociedad. Capítulo 12, versículo 1, avanza, capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿a qué? La carrera que tenemos por delante. Fíjese bien, aquí está en contra de la lógica. Está en contra de la lógica. Hacer una carrera, lograr una carrera es correr, pero aquí dice que corramos con paciencia. Esto habla de la vida cristiana. Esto habla del avance de nuestro crecimiento como discípulos, con paciencia. Y pues bueno, es importante que desarrollemos esta virtud en nuestras vidas, la paciencia. Y vamos a continuar. Y allí, según Efesios capítulo 4, regrésense allí porque estamos 2. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. El amor cristiano. El amor cristiano. Este amor, cuando la Biblia habla de amor, hay diferentes niveles de amor. Diferentes niveles de amor.
el nivel más profundo o más alto del amor es el amor ágape en hebreo, en griego, ágape. Ese amor ágape es el amor incondicional, es el amor que es el máximo amor. Cuando la Biblia dice en Juan capítulo 3 y versículo 16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ahí significa que Dios nos amó con ágape. Es un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que da todo sin esperar nada. Y ese es otro problema para el ser humano. Y dice el ser humano, ¿y yo por qué tengo que dar todo y no recibir nada? ¿O por qué tengo que dar primero y si no recibo nada? El ser humano siempre dice, primero tengo que recibir para poder dar. Pero la lógica de Dios o la ilógica de Dios es dar primero y recibir después. Dios amó tanto al mundo con ese amor, ese nivel de amor sacrificial, de dar todo. Dio su único Hijo, Jesús, para que el mundo sea salvo. ¿Y sabe qué pasó? Ahora Dios tiene miles, millones y millones de hijos. Sembró un hijo y ahora tiene miles y millones de hijos, entre los cuales estás tú. Amén. Este es el amor de Dios. Este es el amor la cual quiere Dios que crezcamos también y desarrollemos en nuestra vida. Este nivel de amor o este fruto, sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún preservan los demás hermanos en la iglesia y que todavía son imperfectos, no son todavía regenerados, todavía no han alcanzado una santificación elevado, y hay que amarlos. Hay que amarlos. El amor que Dios tiene, ese amor ágape, Dios dice también que nosotros aprendamos como discípulos a crecer en ese amor. Y el resultado de todo esto está en el versículo 4. Dice el versículo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Lo están leyendo? ¿Están leyendo esa parte? Bueno, pues la unidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, como resultado sucede el versículo 3. Si no existe esas 4 características o virtudes en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, no puede haber paz y no puede haber ese vínculo, esa unidad en el pueblo de Dios. Inclusive una familia. Si una familia cristiana no tiene esto en sus vidas, esa familia va a desarrollarse en el mundo como algo disfuncional. Entonces, hermanos, como cristianos y como creyentes, es importante crecer en estos frutos o estas virtudes. ¿De acuerdo? ¿Y qué tal? Dicen, no, pues ¿por qué vine hoy? No pensé que Dios me iba a decir esto. Pues bueno, precisamente porque Dios sabía que ibas a venir y Dios quería hablarte. Y Dios desea que crezcas como discípulo, ¿de acuerdo? No como un creyente normal, un creyente que dice que es creyente. Los frutos tienen que revelarse. Cualquiera puede decir que es creyente, cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero los frutos son los que hablan por él. ¿Dicen amén? Que tu vida atestigue o dé testimonio de que eres hijo de Dios por tus frutos. No es porque lleves una pancarta o un letrero aquí en el pecho y digas, soy hijo de Dios y soy cristiano y voy a la iglesia fulana y aquí están mis datos personales. Es importante tu conducta, tu forma de vida, y eso va a hablar mucho más
que lo que tú puedes decir que eres cristiano, ¿de acuerdo? Mucha gente se ha impactado de un testimonio real y verdadero y surge la pregunta y dice, quiero preguntarte algo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué hay en tu vida? Te veo diferente, no eres igual que nosotros. Compárteme, dígame quién eres, yo quiero ser como tú. ¿Cómo me gustaría que eso suceda en tu vida? Como discípulo, como hijo de Dios. Levanta tu mano así conmigo y repite conmigo fuertemente. Señor Jesús, gracias por salvarme, por perdonar mis pecados, por pagar mi salvación y el perdón de mis pecados, muriendo en la cruz del Calvario. Y gracias por venir a mi corazón y convertirme como tu hijo. Te suplico que me ayudes a convertirme un discípulo de Jesús, un alumno del Espíritu Santo. Y quiero aprender y quiero crecer en discipulado. Espíritu Santo, ayúdame a desarrollar y a crecer estas virtudes y estos frutos en mi vida, y que el mundo pueda distinguir y conocer tu amor y tu mensaje a través de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todos los discípulos que aplaudan fuerte, 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 fuerte.